Te fijas que ahí la UNESCO está tomando una posición, está diciendo, a ver, puede ser que el pisco tenga una determinada valoración cultural, etcétera, pero el origen está en Perú. Eso es lo que está diciendo la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, entregó 5 certificados que confirman el ingreso al Registro Memoria del Mundo de documentos históricos relacionados con el pisco, consolidando su origen como peruano. Esto es algo que ha generado preocupación en nuestros vecinos del sur, donde muchos expertos han salido a los medios para pronunciarse sobre el tema. Sobre ello veamos la siguiente entrevista al historiador chileno Gonzalo Rojas. Revés para Chile, UNESCO inscribe documentos históricos que probarían que el pisco es de origen peruano. ¿Qué tan importante es esto que hace UNESCO de considerar que el pisco tiene origen peruano y no chileno? No es algo anecdótico, o sea, es algo que efectivamente tiene una importancia para ambos países que nos afecta, porque si lo miramos en perspectiva, esto no radica en un hecho puntual, sino que es el resultado de una estrategia diplomática de muchos años del gobierno peruano que tiene distintas aristas, como por ejemplo el financiamiento de investigaciones históricas, pero también la promoción del pisco como producto bandera a través de sus embajadas y en todas sus delegaciones diplomáticas. Y este es un nuevo paso que es la consecución de un reconocimiento internacional como patrimonio de la humanidad. Para Perú esto es una cuestión de Estado. Quien es responsable de esta estrategia es la Cancillería peruana. Este es un tema para ellos diplomático. Y de suma importancia, porque están protegiendo un patrimonio nacional que además ellos lo toman como un producto emblemático. Claro. A ver, mostremos el documento de la UNESCO que señala finalmente entonces que los orígenes del pisco, según estos manuscritos del siglo XVI y XVII, entonces el pisco sería peruano, y esto está en la página oficial de UNESCO, un organismo dependiente de las Naciones Unidas, o sea, no estamos hablando de algo de un organismo global, ¿no? Pero esto ya es un documento oficial y esto implica también una postura oficial de la UNESCO que a nosotros nos perjudica, a mi juicio. Y yo creo que aquí es necesario separar dos ámbitos del tema, dos ámbitos de la discusión o de la problemática. Por una parte está el pisco como patrimonio cultural de ambos países, pero hay otra parte de la discusión que tiene que ver específicamente con el origen del pisco. Claro, en términos macro nosotros podemos decir el pisco tiene un origen común, porque esto se origina en un contexto geocultural que es el Virreinato del Perú, donde nosotros éramos el mismo país que finalmente después se separa en dos. Dice sobre los orígenes del pisco, manuscritos, como te decía, del siglo XVI y XVII. Son registros que contextualizan los inicios del cultivo de la uva, la producción del vino y el aguardiente que se dio de forma paralela con el proceso de colonización española desde fines del siglo XVI en adelante, por lo que tienen una enorme trascendencia histórica, social y cultural en la villa de Valverde de Ica, porque después de un proceso histórico y cultural se denominaría más adelante como aguardiente de pisco o de uva hasta llegar a su actual denominación de pisco, conocido mundialmente. Te fijas que ahí la UNESCO está tomando una posición, está diciendo, a ver, puede ser que el pisco tenga una determinada valoración cultural, etcétera, pero el origen está en Perú. Eso es lo que está diciendo la UNESCO. Y eso es una contraposición a lo que ha sido históricamente el argumento chileno para defender al pisco como un patrimonio nacional. Hay un punto también que juega en detrimento nuestro, que es el origen, nosotros los historiadores llamamos el origen septentrional del vino. ¿Qué quiere decir eso? Que viene de norte a sur, no al revés. O sea, los españoles llevaron el vino a México, de México pasó a América Central, pasó al Perú y finalmente a Chile y luego a Argentina. Ese es el origen de la vitivinicultura. Por lo tanto, claro, las cepas para la producción de vino y de pisco llegaron primero al Perú. Perfecto. Y después pasaron a Chile con Pedro de Valdivia y con los demás conquistadores. Y lo que muestran estos documentos que la UNESCO exhibe es que efectivamente el origen de la producción de vino y de aguardiente es anterior en Perú que en Chile. Este reconocimiento de la UNESCO marca un hito en la historia del pisco, que por décadas ha sido motivo de disputa entre Perú y Chile. Los recientes manuscritos hallados en Perú han aportado evidencia concluyente sobre el origen de este destilado.
lo que ha llevado a la UNESCO a oficializar a Perú como la cuna del pisco. Esta decisión no solo refuerza la identidad cultural peruana, sino que también puede generar implicaciones económicas y diplomáticas en la región. Los manuscritos encontrados en antiguos archivos peruanos datan del siglo XVI y contienen referencias claras sobre la producción de aguardiente de uva en la región de Ica, mucho antes de cualquier registro similar en territorio chileno. En estos documentos se mencionan detalladamente los procesos de destilación llevados a cabo por los colonos españoles en suelo peruano, utilizando variedades de uva adaptadas a las condiciones climáticas de la costa sur del virreinato. Además, se hace alusión directa a la denominación pisco, como un término vinculado a la bebida y su comercialización en la época colonial. El impacto de esta declaración de la UNESCO es profundo. Para Perú representa el reconocimiento oficial de una tradición que ha sido defendida con firmeza por historiadores, productores y autoridades durante décadas. Este respaldo internacional podría fortalecer la denominación de origen del pisco peruano, limitando el uso de esta denominación exclusivamente a la producción realizada en su territorio, como ya ocurre con otras bebidas emblemáticas en el mundo, como el champán en Francia o el tequila en México. Para Chile, en cambio, la situación se torna compleja. Durante muchos años, el país ha desarrollado su propia industria pisquera, exportando el producto con la denominación de pisco chileno a mercados internacionales. Con este reconocimiento de la UNESCO, Chile podría haberse obligado a replantear la estrategia comercial de su destilado, ya que el uso del término pisco podría restringirse a la producción peruana. Esto podría generar repercusiones económicas y comerciales, especialmente en mercados donde ambos países han competido por posicionar sus productos. Asimismo, la decisión de la UNESCO podría reavivar el debate diplomático entre ambos países. Si bien Chile podría continuar produciendo su aguardiente de uva, tendría que evaluar la posibilidad de cambiar su denominación para evitar conflictos legales con el comercio internacional. Esto ya ha ocurrido en otros sectores donde la protección de denominaciones de origen ha generado disputas comerciales de largo aliento. En caso de no poder utilizar el término pisco, Chile podría optar por desarrollar un nuevo posicionamiento de marca para su destilado. En términos culturales, el reconocimiento fortalece la identidad del pisco como un símbolo nacional del Perú. Desde hace muchos años, el gobierno peruano ha promovido la historia y tradición del pisco como parte de su patrimonio cultural, estableciendo el Día del Pisco y fomentando su consumo a nivel nacional e internacional. Ahora, con la validación de la UNESCO, el relato histórico sobre el origen de esta bebida adquiere un respaldo irrefutable. En la gastronomía y coctelería, este reconocimiento refuerza su presencia y prestigio en bares y restaurantes de todo el mundo. Además, se espera que este reconocimiento impulse el turismo en torno al pisco, con visitantes de todo el mundo interesados en conocer más sobre la historia y el proceso de elaboración del destilado. Regiones pisqueras como Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna podrían beneficiarse con un incremento en el flujo de turistas, atrayendo amantes de la gastronomía y la enología. Las rutas del pisco podrían expandirse, incluyendo experiencias interactivas en bodegas, recorridos históricos y degustaciones guiadas. El reconocimiento del pisco como originario del Perú es un logro que resuena más allá de las fronteras peruanas. Representa la reivindicación de una tradición arraigada en la historia y la cultura del país. Con este aval, el Perú refuerza su posición como el verdadero hogar del pisco, un destilado que ha conquistado paladares en todo el mundo y que ahora goza de un reconocimiento que respalda su origen y autenticidad. Finalmente, la educación sobre el pisco debería fortalecerse, poniendo énfasis en estudios especializados sobre la cultura pisquera, algo que asegure que las futuras generaciones continúen promoviendo esta tradición. Con todos estos avances, el pisco peruano se encamina a un reconocimiento aún mayor, con un impacto positivo a nivel económico, cultural y social. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Consideran que el origen del pisco se dio realmente en el Perú? Los leo en los comentarios.